Lo primero que quiero decirles es que es una alegría para nosotros, para mí, para Laura, poder estar compartiendo este tiempo con ustedes. Lo segundo importante es saber si ustedes me están escuchando, porque yo les escuché con cierta dificultad por un problema que tenemos acá con el internet. En un instante les voy a compartir la pantalla porque hemos preparado algunas cosas para que ustedes vean. En la introducción se nos contó un trabajo muy lindo que están haciendo en las cercanías del hospital. Así que nosotros nos sentimos muy contentos de que esto se lleve a cabo de esta forma. Siempre hemos sentido en el corazón que la manera de abordar a las personas es con amabilidad, con cortesía, no necesariamente dándole cosas, pero sí siendo gentiles, amables. Así que les alentamos a que continúen. Con más café y más alfajores también, sí, son posibles, ¿no? Me avisan cuando estén repartiendo que yo voy a buscar. Bueno, voy a tratar de compartir la Muy bien. pantalla. Bueno, nos ha parecido interesante, luego del encuentro con Aldo, eh, y a sabiendas de que era una reunión de oración, hablar de oraciones. Así que vamos a tratar de enfocarnos en lo que hemos estado haciendo. La primera consideración que yo quiero hacer es que tenemos que ir a la presencia de Dios, porque si no hablamos con Él, estamos en un serio problema. Así que celebramos con Laura que de manera presencial o a través de las redes, los hermanos allí en Pavón se autoconvocan para pedirle a Dios aquellas cosas que desean hacer, aquellas que están al alcance de cada uno de ustedes para realizar y principalmente aquellas que nos exceden. Todos en alguna medida nos hallamos faltos cuando de hablar se trata. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de oraciones de los santos y también del Señor Jesús. El Señor nos enseñó a orar en la oración modelo. Eso usted recuerda, hermano, está allí en Mateo capítulo 6. Nosotros replicamos a diario la estructura de esa oración, pero claro, le incorporamos con frescura aquellas cosas que forman parte de nuestra necesidad. Pero nuestros mayores nos enseñaron que tenemos que comenzar honrando a Dios, reconociendo su grandeza, dignificando su ser santo, y luego sí ir agotando cada una de las etapas de esa estructura que Él nos dejó como ejemplo. Eh, yo extraje de allí algunas cosas, no la totalidad. Me llamó la atención el versículo 5 de Mateo 6. Dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Así que el maestro está señalando, antes de expresar esta estructura que nos es de tanta utilidad, que tenemos que tener el corazón retemplado con humildad para poder enfrentar esta comunicación tan necesaria con Dios. La cuestión que queremos destacar es de que de forma imperceptible limitamos nuestro potencial notablemente cuando dejamos de orar. Cuando por alguna razón, usted me entenderá, salimos muy deprisa de casa y no nos encomendamos al cuidado del Señor, o cuando enfrentamos alguna dificultad y tenemos que tomar decisiones muy serias y el vértigo de la vida cotidiana nos impide detenernos a orar, e incluso cuando intentamos conciliar pensamientos mientras nos vamos trasladando de un lugar al otro, tenemos la sensación de que estamos obrando en nuestra humana capacidad y que no hemos consensuado con Dios aquello que es tan importante. No podemos dejar de hablar con Dios. No podemos quitarle arbitrariamente la palabra, porque Él está esperando que nosotros conversemos con Él, que hablemos, que le abramos el corazón. Quiere escuchar el sonido de nuestra voz. No se trata de lo que hacemos, sino de lo que Dios hace a través nuestro. Mire qué importante. He tenido que vivir muchos años y llegar al presente para darme cuenta y aseverar que las expresiones de Pablo son ciertísimas. No depende tanto del músculo nuestro, sino de su intervención santa. Eh, Esto solo ocurre cuando tenemos una fluida comunicación con Dios. Las cosas resultan cuando esas líneas de comunicación no se interrumpen. Ahora, es poco probable que sin esta comunicación nosotros logremos
alguna cosa realmente significativa. Alguien dijo en alguna oportunidad lo siguiente: que el Señor nos libre de ser efectivos o eficientes en aquellas cosas que Él nunca nos demandó. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿esto me lo estás pidiendo vos o es una ocurrencia mía? Mire, cuando hablamos de estas cosas extraordinarias que suceden cuando oramos, no pude dejar de pensar en los milagros. Allí en esa imagen está representado seguramente el momento de la tempestad en el mar de Galilea. Y me vino la imagen vívida del maestro diciéndole a los elementos: calla, enmudece, y la bonanza que se generó luego. Qué extraordinario para los discípulos haber estado presentes en ese momento. Claro, usted y yo tal vez no tenemos los mismos privilegios. No podemos ver exactamente las mismas cosas, pero vemos otras. Cuando oramos por algún enfermo y el Señor pone su mano de bendición, cuando apoyamos a nuestros hermanos jóvenes para que se mantengan puros y ellos milagrosamente se sobreponen a las tentaciones, allí el milagro también ocurre y por eso tenemos que darle a Dios gracias. Vamos a hablar de la acción propiamente dicha, es decir, a la oración. Le dijo Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Permítame señalar después de la coma: por todos los hombres. Mire, eso también es algo que a mí me produce mucho ruido en mi cabeza, porque allí todos, la palabra que veremos en un instante, viene de una que suena de la siguiente manera: paz. Significa todos, cada uno, toda clase de. Ese es el significado en el original. Es decir, nosotros tenemos que orar por todos los hombres. Priorizamos a nuestros hermanos en la fe, pero por todos. Y allí en esa apreciación genérica están aquellos individuos que nos hacen daño. Mire, exhorto, Pablo está hablando con cortesía. Los está invitando o lo está invitando a Timoteo, como primera cosa, a que se dedique en orar por todos. Allí hay algunas cosas interesantes: a producir súplicas, plegarias, y la palabra allí en oraciones es a generar espacios en donde la oración ocurra. Mire, usted hermano y usted hermana en esta noche ha cumplido con este pedido cariñoso del apóstol, porque ha generado un espacio para elevar las plegarias de la iglesia a la presencia de Dios. Mire, peticiones, allí uno puede traducir como la oración de intercesión, pero qué importante es la gratitud, la gratitud. Señor, te damos gracias porque tenemos un plato de comida todos los días, en tiempos donde hay una tremenda dificultad, como diría mi abuela, para parar la olla. Sin embargo, Dios es bueno con todos nosotros, es bueno con usted, y no le quepa ninguna duda que también es tan bueno con aquellos que le prestamos un servicio distinto, diferente. Las oportunidades y las circunstancias. Mire, allí digo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En toda circunstancia, en todo momento, incluso con estos individuos, nosotros tenemos que favorecerlos con nuestro pedido a su favor. Señor, bendícelos. Señor, hazle ver la realidad. Señor, que se den cuenta que están equivocados o confundidos. Allí hay una expresión que me ha hecho pensar mucho: ultrajar. Mire, maltratar, abusar, amenazar o injuriar. ¿Alguna vez usted experimentó algunas de estas cosas? ¿Logra identificar en su recuerdo al individuo que lo injurió, lo amenazó, se abusó de usted o lo maltrató? Pues usted tiene la responsabilidad de orar por ellos. También, por supuesto, por aquellos que le desean el mal. Hay personas que nos desean el mal. Usted sabe que esto es así, porque nuestro comportamiento, las cosas que nosotros decimos y las cosas que nosotros no queremos hacer, los incomodan. La regularidad, mire, en todo tiempo, en ese lugar reservado en casa, en donde cerramos la puerta y en soledad elevamos nuestra oración a Dios, pero también
cuando estamos reunidos en familia y tenemos ese tiempo en común, pero además cuando transitamos las calles de nuestra ciudad, o por qué no cuando estamos en nuestro trabajo. Nosotros no necesitamos cerrar los ojos para estar conectados con Dios o hablando con nuestro Padre Celestial, porque el Espíritu Santo no nos deja en ningún momento, en ninguna circunstancia o actividad que nosotros desarrollemos. Así que puede ser un refrigerio continuo. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. Perseverancia y súplica. Orad sin cesar. Mire, este texto es muy conocido. Así que aquí hemos recordado algunas cuestiones que son indispensables para estar tranquilos que estamos haciendo lo correcto. Estamos dedicando tiempo a llevar nuestras angustias, nuestras inquietudes a la presencia de Dios. Mire, esta imagen, buscándola en el día de hoy, me llamó poderosamente la atención, porque la obstinada persecución que la Iglesia está experimentando en distintas partes del planeta, de la cual se habla muy poco, le recomiendo un libro que habla sobre la persecución que experimentan los cristianos en estos últimos 60 años, SOS Cristianos, escrito por la señora Pilar Rahola, que a veces suele aparecer en los canales de televisión, pone de manifiesto que esto es un hecho de la realidad. Esta foto es de la Araucaria chilena. Mire, los aborígenes del sur, en este caso de Chile, enojados con los occidentales, pero principalmente con aquellos que creen en Dios. Disfrute de la oración. Daniel estuvo en cierta oportunidad orando. Miren lo que estaba haciendo. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Patapúfete. Allí Daniel en el pasado nos da una lección de todas las cosas que tenemos que hacer mientras estamos conversando con Dios. Cuando hablamos con Él, en ese ambiente santo hay un montón de fragancias que se exhalan y nosotros no podemos hacer otra cosa que hablar, orar y confesar. Señor, la verdad que no estuve del todo bien. Estaba haciendo estas cosas cuando a Daniel le sucede algo sobrenatural. Él había tenido una visión de un ángel y ese ángel se aparece. Se aparece con la función de obrar en él para que él tuviera una capacidad que no poseía hasta ese momento o que tenía que incrementarse. Daniel tenía que lograr entender. He salido, dice el final del verso 22, para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cuándo recibió Daniel esta comunicación de parte de Dios? ¿Cuándo se produjo el hecho de que Dios le acreditó conocimiento para que él pudiera entender? Orando. Qué cosa extraordinaria. Cuando oramos insistentemente, el ardor de la tentación se atenúa. Mire, si usted tiene hermanos jóvenes o adultos jóvenes, personas de 30 y tantos, con los cuales usted interactúa a menudo y ellos los consideran referentes espirituales para su vida, recuerde que el ardor de la tentación se atenúa orando. Hombres y mujeres que dedican tiempo a la lectura, por supuesto, a la meditación, pero principalmente a la oración, subliman el impulso interior que les conduce a hacer cosas indebidas. Dice, les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Así que orando no entramos. Puede ser que los pajarillos vuelen alrededor de nuestra cabeza, pero rápidamente nos comunicamos con Dios. Y el escenario, a ver, inmejorable del cielo hace que todas las cosas de esta vida desaparezcan de inmediato. Nos sobreponemos a la angustia. Mire lo que dijo Jonás, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿A dónde llega la oración? Llega a la misma morada de Dios en el cielo. Allí está el Padre, a su diestra está la persona del Hijo, encumbrado, victorioso, vencedor, y allí llega nuestra plegaria, nuestro pedido de auxilio y también nuestras expresiones de reconocimiento. No podemos omitir el ejemplo del Señor Jesús.
y estando en agonía, oraba más intensamente. Mire, esta expresión que encontramos allí es muy importante, porque por lo regular, cuando las cosas se ponen difíciles, primero nos enojamos y ese enojo se transforma en fastidio y crece el fastidio hasta que lo exteriorizamos en palabras poco amables, descorteses. Eso le sucede a la mayoría de los mortales. El Señor estaba en una situación tremenda, no a consecuencia de su comportamiento, sino en virtud de su propósito, de su voluntad, algo que la Trinidad había diseñado para rescatar al hombre, arruinado por sus pecados. Estaba en curso de ese proyecto conjunto cuando le sobreviene esta sensación en su interior. Y dice, estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué tenemos que hacer entonces cuando enfrentamos una situación traumática, dolorosa, incomprensible, injusta? Bueno, tenemos que intensificar la oración. La palabrita agonía que traducimos allí en ese texto de Lucas, es decir, el autor, inspirado por Dios, Lucas, utilizó un vocablo muy interesante. Habla de lucha, ansiedad, de un sufrimiento extremo. Ese sufrimiento emocional que estaba experimentando el Señor Jesús en ese momento era extremo. Difícilmente nosotros experimentemos un dolor extremo como el que él experimentó. Tal vez podamos sufrir por nosotros mismos, por nuestros seres queridos, pero el Señor sufrió por toda la humanidad. Intensamente, oraba intensamente, mire, con insistencia, arduamente, fervorosamente, constantemente, fervientemente. De todas estas formas, el Señor ponía en la presencia de Dios aquello que le aquejaba. ¿Usted lo hace de esta forma, arduamente, fervorosamente, con insistencia, constantemente? Probablemente sí, insista que ese es el camino que tenemos que recorrer. Servimos con excelencia, claro. ¿Cómo nos sacamos de encima el activismo religioso? ¿Cómo evitamos ser hipócritas? ¿Cómo erradicamos el fariseísmo? Bueno, orando. Cuando nosotros hacemos algo, primero le preguntamos a nuestro Padre, ¿esto es lo que tú quieres? Sentimos paz en el corazón, nos lanzamos a la labor, estamos haciendo aquello que Él desea que hagamos, sentimos gozo en el alma y dejamos el resultado en sus manos. Mire, después de un tiempo, el resultado ocurre. ¿Lo vea usted o no lo vea? Dice Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Mire lo que dice allí. La oración del justo puede mucho. Así que, hermano, mire, llévese esta parte del texto a su casa. Usted estuvo pidiendo cosas en la presencia de Dios. Y sabe, el regalito de Santiago para nosotros, inspirado por Dios en esta noche, es que es probable, si no muy posible, que aquello que nosotros le pedimos y está orientado de acuerdo a su voluntad, ocurra. Lucas 2:37. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo. ¿Se acuerda de la viuda que no se apartaba del templo? Sirviendo de noche y de día. ¿Cómo servía? Con ayunos y oraciones. Cada vez me estoy dando más cuenta que en la medida de que el tiempo pasa y la energía física va disminuyendo, que necesitamos imperiosamente recurrir a Dios para que Él haga lo que nosotros no podemos. Tendríamos que haberlo aprendido a los 30, a los 20, a los 40, a los 50. Sin embargo, como somos un poquito duros de cabeza, duros de melón, a veces tenemos que transitar todas estas experiencias para incorporar este conocimiento. Ah, cuántas cosas logran los octogenarios en las iglesias solamente comunicándose con Dios. Mire, un día descubriremos que muchas de las cosas que resultan bien en la congregación son el resultado de las plegarias de nuestros mayores, no tanto de la energía que nosotros le imprimimos a las actividades. Tomamos decisiones correctas, ya estoy terminando. Mire, hay distintos tipos de decisiones correctas. En este texto de Hechos 6 se habla de la presentación
ante los apóstoles de aquellos que iban a realizar una labor. Es decir, el equivalente para nosotros de la delegación de alguna responsabilidad en alguien que tiene la capacidad dada por Dios de realizar una actividad. Es importante. Tenemos que orar porque hay que delegar en otros. Dios va colocando personas salvas en la iglesia para que sean entrenadas, para que se sumen a la labor. Y ellos tienen no solamente el privilegio de servir, sino es su derecho, porque el sacerdocio es universal. Dice segunda de Corintios 13:7, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. Mire lo que está pidiendo Pablo allí. Él tenía el conocimiento que la iglesia de Corinto era una iglesia dotada, pero con dificultades. No para que nosotros aparezcamos aprobados. No estamos orando para que ustedes no se equivoquen, para que nuestro prestigio se pierda. Eso está diciendo. Sino para que vosotros hagáis lo bueno. Lo realmente importante es que nuestra oración se proyecta en otros para que sean exitosos. Qué cosa extraordinaria cuando usted encuentra personas trascendentes en la obra para Dios que oran por otros que tal vez no hayan llegado al momento en el cual todos les observen y oran por estos hombres y estas mujeres para que sean exitosos, para que realicen su labor, los eclipsen y los reemplacen en el futuro. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Para que ninguna cosa mala. Mire, la traducción de la palabra mala es importante porque eh, para colocar en el contexto cuáles son aquellas cosas que tenía en la mente Pablo cuando dijo lo que dijo. Cosas malas, cosas que pueden ser perversas. ¿Hay perversiones en la mente y en las acciones de algunos de nuestros hermanos? Probablemente. ¿Algo maligno o sórdido? Y es posible, esperamos que no. Repugnante, a veces nosotros repasamos en nuestro recuerdo de acciones repugnantes. Hace algunos años me contaron que en una iglesia del norte argentino, por la noche cambiaron la cerradura y al día siguiente, día de reunión, vinieron los hermanos y no pudieron entrar. Eso es repugnante, innoble o tan solo incorrecto, un error. Vaya, oramos para que nuestros hermanos, los recién llegados, aquellos que son recién convertidos y los que tienen mucho tiempo en las cosas del Señor, eviten estas cosas, no para que alguno se exhiba como un buen maestro, sino para que ellos puedan honrar a Dios con lo que hacen. Y algo bueno, mire, algo adecuado, conveniente, mejor, honrado, honesto, ventajoso, adecuado e importante. ¿Cuántas cosas uno puede estar presuponiendo que forma parte de su responsabilidad hacer? Parece una verdad de perogrullo, pero vivimos en un mundo en donde ser honesto no es tan importante, ¿verdad? Hay muchos ejemplos que yo podría mencionar de personas no honestas y que son importantes y que tienen mucho dinero y que no pasan privaciones. Seguramente son atravesados de muchos dolores porque el dinero mal habido genera esto y en algún momento ellos están acumulando para que los justos, como dice la Escritura, lo aprovechen. Pero en el mientras tanto, en los términos del Salmo 73, vemos cómo a ellos las cosas les resultan bien y nosotros nos enojamos a veces. Con relación a las decisiones correctas, diremos que antes hay que conocer el tema sobre el cual decidiremos. Mire, esto es importante. Si usted tiene que decidir sobre algo, tómese tiempo para estudiar. Si el liderazgo de la iglesia tiene que tomar alguna decisión sobre algún punto que no tiene muy en claro, tiene que ponerse a estudiar, observar distintas opiniones de aquellas cosas que pudieran ser opinables, colocar la doctrina por sobre todas las cosas, pero no desprenderse de la teología, porque cuando estas cosas están cada una en su lugar y nosotros estamos en una actitud sumisa, sometida, de oración, conversando con Dios, es muy probable que nuestra decisión sea la correcta. Mire, cuando usted tiene que tomar decisiones, tiene que tener en cuenta dos cosas que son muy importantes: las realidades objetivas y las objeciones relativas. Lo voy a decir otra vez despacito. Realidades objetivas, lo que usted observa, su hermano observa, su pariente observa, el vecindario observa y ven más o menos lo mismo. Eso es objetivo. Mire, por ejemplo, hay una realidad objetiva. La inflación en la República Argentina
es del 142% y marcha al 300%. Eso es objetivo. Hay objeciones que pueden ser relativas. Es decir, cuando usted le imprime su subjetividad a algo y bueno, perdonen, se cerró una puerta. Así que entonces, tiene que tener en claro las realidades que son objetivas y las objeciones relativas, aquello que no es tan importante. Mire, si usted tiene que decidir sobre la ampliación de un local de reuniones y ya sobre el final, sobre cómo va a estar ordenado y organizado, el color de la pintura, las objeciones que se hacen a eso son relativas, no hay que hacerse demasiado problema por eso, solamente tratar de tener buen gusto. Frente al acto eleccionario, sobre el cual Aldo oró sobre el principio, tenemos la posibilidad de decidir frente a nosotros. No me cabe ninguna duda que los hermanos de Pavón han estado orando, han orado por las autoridades, han orado por aquel que Dios sabe que va a ser electo, es decir, han estado positiva y proactivamente interesados, bíblicamente y teológicamente, de manera correcta, en las autoridades que serán. Pero tenemos tres alternativas. Mire, voto por el candidato A, voto en blanco nulo o voto por el candidato B. Y más allá de lo que yo le acabo de decir y del conocimiento previo, usted el domingo se va a encontrar con esta disyuntiva. Y usted tendrá, si no lo hizo, que recabar información para tener ese conocimiento de las realidades objetivas y sobreponerse a, lo busco para no equivocarme, las objeciones relativas. Cada uno de nosotros tenemos una lectura de las realidades y las objeciones como consecuencias de nuestra subjetividad, es decir, de cómo pensamos cada uno individualmente. Además, hemos elaborado prejuicios que han sido construidos por las matrices sociales a las que hemos sido sometidos, es decir, el cuño de la sociedad. Le cuento, mi padre era recontra peronista, recontra, pero recontra. Claro, él vino a los 14 años, allá por la década del 30, arriba de un tren de carga a trabajar en Buenos Aires y a los 22 años, después de 6 años de intenso trabajo aproximadamente, ya había podido alquilar un departamento, organizar su vida con poca edad, en un tiempo distinto, diferente, difícil. Sí, una realidad construida en un escenario que hoy es inexistente. No es posible alinear preferencias de un día para otro. Es decir, que todos los miembros de la congregación piensen igual, excepto que hayan hecho un pormenorizado trabajo para conocer a Jesucristo, desarrollando su mentalidad, haciendo o cumpliendo con aquellas instrucciones de los unos para con los otros que encontramos en la Biblia, entonces las posiciones pueden acercarse. También pueden las diferencias darse por personas que viven en ciudades que son diferentes o en territorios que son diversos. Mire, frente a la conjetura, es decir, a lo que uno opina sobre A y el otro opina sobre B o viceversa, aplicamos el principio de la libertad de conciencia. ¿Eh? ¿Cuál? El que encontramos allí en 1 Corintios 8, 7 al 13. Usted se acuerda, sí, el apóstol Pablo está enseñando sobre aquello que era sacrificado a los ídolos y sobre la libertad que tenía alguno de consumir, pero la libertad estaba limitada a la debilidad de criterio de carácter del otro. Si el hermano en uso de su libertad, afectaba la conciencia débil del otro, tenía que evitarlo. Seguramente usted no va a andar por allí diciendo a quién votó, para no herir la susceptibilidad ni tampoco la conciencia de otros y generar una reyerta innecesaria. Pero es importante que usted tenga en claro que estamos en una situación bastante compleja, porque no estamos tal vez muy contentos con las alternativas que tenemos para elegir. Tenemos que sentir paz en lo que haremos, es decir, que tenemos que alcanzar cierto grado de convencimientos que estamos optando por el mal menor. Mire cómo lo tenemos que decir, ¿eh? Yo estuve pensando en la frase. Tenemos que tratar en la presencia de Dios, orando cada cual para, a través de todo el bagaje de experiencia, de conocimiento y todo lo demás que yo le acabo de mencionar, llegar a ese lugar y hacerlo teniendo tranquilidad. Cualquiera de las tres opciones es posible.
Nosotros no queremos hablar de política, sencillamente queremos posicionarnos en el día después. En el día después me ganaron de mano porque ya los hermanos de la iglesia oraron por aquel que va a hacerlo, que Dios ya sabe quién es y que va a necesitar de toda la ayuda de Dios, pero también de la colaboración de muchos de nosotros, sosteniéndolos también en oración. ¿Por qué algunos dicen que tenemos que elegir entre Drácula o el hombre lobo? ¿Por qué será? Mire, tal vez tenemos que elegir entre Drácula y el hombre lobo porque en la República Argentina se han hecho las cosas muy mal. Tal vez porque los argentinos no solamente pecan, sino que se ufanan del pecado. Tal vez porque no solamente se ufanan del pecado, sino que ofenden, no inconscientemente, conscientemente a Dios. Y es muy probable que las experiencias tortuosas que tendremos que enfrentar en el futuro, muchas de ellas económicas y otras tal vez morales, sea una consecuencia de un acto disciplinario correctivo que Dios tenga que hacer con un pueblo que le ha dado la espalda a Dios. Claro que sí, usted no. Espero que yo tampoco. Pero hay una importante porción de la sociedad argentina que insiste en un comportamiento contrario a lo que la Escritura enseña. Que el Señor nos siga dando una buena disposición para seguir orando por aquellos que nos ultrajan, por los que nos maldicen, por los que no entienden por qué nosotros queremos comportarnos correctamente, que podamos seguir siendo luz en medio de la oscuridad. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos, y que nos dé tranquilidad.